Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, viernes 6 de marzo. Le damos gracias a Dios por este día, por esta oportunidad que nos regala, por este fin de semana que llega, primer fin de semana de marzo. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la iglesia necesitada, por la iglesia San Judas Tadeo, por el eterno descanso de María García, Aida Pacheco, Andrea Pulido, Gerardo Moreno, María Serrano, Guillermo Ibáñez, Josefina Duarte, Florentina Corrales, José González, Julio Navarrete, Rosana Córdobas, Lainet Rico, Mayra Durán, Jorge Rodríguez, Luis Zambrano, Fidel Arellano, Christopher Arellano, Ronald Rodríguez, por todas las benditas ánimas del purgatorio, Ignacio García. Oramos a Dios por la salud de Mateo García, Diego Cazuela, Óscar Citrón, Jennifer García, Argeo Martínez. En este día vamos a orar también por la salud de Humberto Razo, Roxy Galvis, José Flores, María de Jesús Monge, María Trejo y Martín Trejo. Bueno, hoy la palabra de Dios que vamos a meditar, vamos a hacer la primera lectura. La primera lectura va a ser tomada del libro del Génesis y vamos a hablar un poquito de los privilegios. Vamos a hablar del hijo consentido, del hijo predilecto. Miren, a veces los padres cometen un error que no saben lo que hacen. Tienen un hijo consentido, tienen un hijo al que más quieren por encima de los otros. Y los padres deben saber que cuando tienen privilegios por un hijo, los demás se llenan de rabia, los demás se molestan. Si usted es papá, no puede tratar a un hijo mejor que a otro, o no puede consentir a un hijo más que a otro. De eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos de flores el jardín, panes al trigal. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos de flores el jardín, panes al trigal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestras faltas y pecados. De manera especial, tener privilegios, no solo con los hijos, con los amigos, con los hermanos, causar celos en otras personas, causar molestias en otras personas. Este es mi consentido, esta es mi consentida, este es mi mejor trabajador, este es mi mejor amigo. Eso molesta a otros. Vamos a pedir perdón a Dios cuando hemos hecho distinciones entre personas y hemos favorecido a unas y desfavorecido a otras. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por las prácticas de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos a un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué les sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos los despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó a hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción. Y Dios lo acreditó con sus palabras. El rey mandó que los soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él y construyó una torre para el vigilante. Y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los ataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y los mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos,
Quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo de la multitud, pues eran tenidos por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir la primera lectura, el libro del Génesis, capítulo 37. Y vamos a hablar del hijo consentido, del hijo que lo tiene todo, que goza del favor del papá y de la mamá. ¿Por qué a José los hermanos querían matarlo? ¿Por qué a José los hermanos querían desvivirlo, querían desaparecerlo? Porque era el consentido. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos, el menor en ese momento era José, no había nacido Benjamín. Y ese hijo le nació de una mujer que él quería mucho, que él amaba mucho. Y esta mujer, que era muy querida, que era muy amada por Jacob, le dio a José y le dio a Benjamín. Y Jacob quiso a José más que a todos sus hermanos, dice la Biblia. Tenía privilegios por él. Le mandó a hacer un suéter, una camisa, una tela, una túnica de un solo bordado, única. Le daba la mejor comida, le tenía la mejor habitación, le daba los privilegios más grandes. Y por supuesto tenía 11 hermanos más. Y al ver sus 10 hermanos que su papá se afianzaba y se inclinaba mucho por su hijo menor, pues se pusieron bravos y razón tenían de que ponerse bravo. Pero decidieron entonces buscar la oportunidad para eliminarlo, para ver al papá sufrir, para ver al papá padecer. Si por un lado el papá hizo mal en tener un hijo favorito, por otro lado los hermanos de José hicieron mal en quererlo matar. Y se pusieron a pensar cómo. Bueno, un día estaban por allá cuidando el rebaño y el papá le dijo a José: venga, vaya y le lleva comida a sus hermanos. Vaya, están para allá, para el otro lado. Y se fue, y cuando venía, dijeron los hermanos: ahí viene el soñador, ahí viene José, el hijo que vamos a matarlo, vamos a eliminarlo. Si los desvivimos, nuestro papá se quedará sin él y nos querrá a todos por igual. Este es el estorbo, este es el que nos fastidia. Y no solo eso, sino que le diremos que lo mató una fiera. Y cuando ya venía le echaron mano y lo agarraron. Y cuando ya lo iban a matar, un hombre llamado Rubén, que era otro hermano de José, dijo: no lo maten, tírenlo allá en ese pozo. ¿Para qué nos vamos a ensuciar la sangre? Que se muera ya. Quería salvarlo. Y agarraron, lo amenearon, lo amarraron, lo tiraron al foso. Y venía una caravana de ismaelitas por allá y le dijeron: aquí está este hombre, se lo vendemos. Vendieron a su hermano por 25 monedas de plata. Y se desapareció y se acabó el problema. Le llevaron la túnica al papá y le dijeron: mire, a su hijo lo mataron las fieras. Fue destruido, fue acabado. Y el papá se echó a morir porque se le murió el hijo consentido. La primera lectura tiene dos enseñanzas. Una, no tener hijos favoritos o personas favoritas. Dos, no buscar destruir a las personas porque sean favoritas de otros. En primer lugar, si usted es papá y si usted es mamá,
debe saber que los hijos que tengan para usted deben ser iguales. Usted no puede decir, este es mi niño consentido delante de sus hermanos, porque le agarran rabia. Este es mi consentido, este es mi heredero, porque los demás agarrarán molestia por ese hijo y se van a fastidiar. Usted no puede decir, este es mi hijo favorito y yo lo quiero como si lo fuera parido. No le gusta a Dios. El favoritismo, el que ustedes y yo tengamos a personas y le demos privilegios, porque lo queremos, es mi trabajador preferido, es mi hijo consentido, es mi empleado favorito, este sí es la persona que yo quiero, esta es mi monaguilla que yo más quiero, este es mi sacristán favorito. No le gusta a Dios, porque eso crea envidia, eso crea desesperación, eso crea molestia. Entonces José fue llevado a desvivir por sus hermanos gracias al favoritismo de su papá. Y entonces aquel que no me gusta, aquel que es de otro color, aquel que es más gordito, aquel que es más lento, aquel que me cae mal, es su hijo igual que todos. Usted no puede tener en su familia personas favoritas, porque cuando usted diga es mi favorito, es mi querido, el entorno, todos los demás se llenarán de rabia, se llenarán de molestia, se llenarán de desesperación y se pondrán bravos. Nosotros no sabemos el daño que hacemos cuando agarramos a una persona y le colocamos honores y le colocamos flores delante de los demás. Se llenan de rabia, la envidia existe. Si el papá no fuera escogido a José como hijo favorito, según la primera lectura, Génesis 37, entonces no lo fueran buscado desvivir y no lo fueran vendido, fueran todos igual. Usted debe ser una persona imparcial. Usted debe ser una persona que a todos los quiera por igual. Usted debe ser una persona que a todos los ame por igual. Es que a este le doy la mejor comida, este sí lo que me pida le doy, este sí lo complazco cuando quiera. No, el favoritismo, el tener ojos solamente para una persona y quererla y amarla y darle de todo, ocasiona los celos en las otras, ocasiona molestias en las otras, ocasiona desespero en las otras. Y por eso fue que José fue vendido, gracias a un papá que lo consentía y que lo amaba, y él miraba por encima del hombre a los demás y decía, es que yo tuve un sueño y soñé que las espigas se inclinaban ante mí y los hermanos se llenaban de rabia, y ahora es que nosotros le vamos a servir a usted, y es que usted ¿quién se cree? Y cuando tuvieron la oportunidad, buscaron la manera de desvivirlo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Por eso no es bueno tener hijos favoritos, hijas favoritas. A todos hay que darles cariño, a todos los empleados darle cariño, a todas las personas hay que darle cariño. De la misma manera, porque esas personas que son la luz de nuestros ojos pueden también ser los motivos de nuestra desgracia y de nuestra tristeza. Segundo, el hijo favorito ocasionó los celos en los hermanos. Usted tampoco debe ser una persona envidiosa. Usted tampoco debe ser una persona que se llene de rabia porque otro sea mejor visto que usted o tenga más cualidades que usted. Usted no puede ser una persona envidiosa por el éxito de los demás, por las bendiciones que Dios les da a los demás. Los hermanos de José tenían ovejas, tenían casa, tenían comida, tenían todo. Pero por no ser los favoritos y no ser los queridos, buscaron la muerte de aquel hombre. Buscaron la destrucción de aquella persona, buscaron acabarlo, y eso no le gusta a Dios. La envidia, los celos, la molestia, el que me duelan los éxitos del otro, eso a Dios no le gusta y eso es pecado. José era complacido, era querido por su padre más que los hermanos. Y los hermanos se molestaron, se fastidiaron. Le hacían la vida imposible, le hacían la vida a cuadritos, le ponían quejas al papá, se fastidiaban. Y eso pasa en las familias también. Cuando una persona, cuando un hermano siente que el otro es más querido, cuando un hermano siente que el otro es más amado, cuando un hermano despierta los celos por el propio hermano, despierta las rabias por el propio hermano, arremete hasta contra su vida. Y empieza, mire mamá, su consentido mire cómo anda. Mire papá, su consentido mire lo que está haciendo.
y empieza una tiradera de piedras y empieza una cantidad de acusaciones y empieza una cantidad de señalamientos sobre aquella persona, hasta el punto que esos celos, que esa rabia que usted siente porque haya alguien mejor que usted, que esos celos y esa rabia que usted siente porque haya alguien que esté haciendo las cosas de una manera más bonita que las suyas, porque haya alguien que haya ganado el favor de otra persona, porque haya alguien que haya escalado, porque sea consentido y favorito, despierte en usted el deseo de quitarlo, de destruirlo, de desaparecerlo, de despejarlo del camino de cualquier manera. Y los hermanos de José, como no podían quitárselo al padre, buscaron la manera de desvivirlo. Y agarraron y lo amarraron y lo lanzaron a un hueco, y aquí se muere porque aquí no va a salir. Y aquí se lo trajo aquí se lo llevó quien lo trajo. Y hasta aquí llegó este hombre. Y como querían desvivirlo y matarlo, entonces dijeron, vamos a sacarle plata mejor, vamos a venderlo. Venderlo significa vamos a regarlo, vamos a darlo a otras personas. Se lo dieron, lo vendieron, se quedaron con la plata. Y el hijo consentido y el hijo predilecto fue vendido por sus hermanos por envidia, por rabia, por desespero, porque no pudieron ver ojos bonitos en cara ajena, porque no soportaron que su hermano fuera más querido y más amado. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Nosotros debemos estar preparados para las dos opciones. Vamos con la primera. La primera lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 37, versículo 3 y siguiente. Oído al tambor. Escuchen con atención. Jacob amaba a José. Y la Biblia lo dice con transparencia, con toda libertad lo escribe. ¿Cómo amaba Jacob a José, que era su hijo? Más que a todos sus demás hijos. Ahí está el problema. Era su consentido, era su preferido, era su predilecto. Lo amaba, sí, no como a los demás, sino más que a los demás. Lo amaba, sí, no con un amor solamente de padre igual a todos, sino más. Y así hay muchos padres que tienen a sus hijos que los aman por encima de los demás. Les compran lo que sea, les dan lo que sea, lo sacan cuando sea, les dan permiso para que salgan a todos lados. Padres complacientes con un hijo y con los demás los tienen como las ovejitas negras. No les dan permiso, no lo dejan salir, los tratan mal, pero a estos le dan amor y le dan cariño. Y cuando sucede eso, cuando un padre tiene favoritismo, preferencia, ama más a un hijo que a los demás, surge los celos, surge la pelea, surge la desesperación, surgen las rivalidades, surgen este tipo de cosas. Miren, el otro día yo les decía, en la casa hay dos niños pequeños, mi sobrina Isabela y el niño Jesús, hijos de mis hermanas. Isabela pues ya está grandecita, y como nació el niño Jesús, ella siente celos a veces por el niño. Y un día estábamos en la casa y yo creo que yo tenía el niño Jesús o estaba en la cuna. Isabela le dijo a la mamá que iba al baño. Y la niña se fue al baño. Y no había llegado al baño y le dijo, mamá, ¿qué estás haciendo? Y la mamá le dijo, aquí estoy con su tío Marcos y con el niño Jesús. Bueno, mamá, no toques al niño Jesús, ¿ok? Ya voy para allá. La niña se molestó o tenía en su mente la idea de que la mamá iba a agarrar a otro niño. Y la mamá le dijo, ok. Y cuando mi hermana Aura, la mamá de Isabela, tenía el niño Jesús en los brazos, venía ella y se lo quitaba. No quería verlo. Ahí en los brazos lo consiente, lo abraza, lo quiere mucho, pero no lo quiere en los brazos de la mamá. Porque la mamá solamente tiene que tener ojos para ella y quererlo. Eso lo tenemos nosotros desde pequeños, es lo que quiero decirle. Eso de querer a una persona, de querer a un ser humano, mucho lo tenemos nosotros. Lo tenemos desde pequeños, desde siempre. Pero también nosotros no podemos molestarnos porque otras personas
puedan ganar el amor, el cariño de alguien. Hay celos que enferman, hay rabietas. Cuando el papá amaba más al hijo que los demás hermanos, miren lo que pasó. Porque lo había engendrado en la ancianidad. ¿Era viejito cuando lo engendró? A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Le había hecho una mejor túnica, más bonita que a todos, más hermosa. Sus hermanos, Ay, qué bueno que mi papá ama tanto a José, qué bonito. Se sintieron bien y se sintieron contentos, ¿no? Por un lado, el papá hacía mal amando a su hermano más que a los demás. Y por otro lado, los hermanos no lo miraron bien. Los hermanos no se sintieron complacidos. Los hermanos no dijeron, qué bueno es que mi papá lo quiera más a él y sea su preferido. No. Sus hermanos, viendo que lo amaba más, dándose cuenta de que le daba la mejor comida, el mejor vestido, la mejor túnica, la mejor atención, viendo que era su preferido, su consentido, su predilecto, viendo que era favorecido, que era tratado con cariño y con amor, ¿qué pasó? que a todos ellos llegaron a odiarlo. Se enfurecieron, se pusieron bravos. Por un lado el papá amando a su hijo y por otro lado el hermano odiándolo. ¿Cómo la ve? Y esto pasa en las familias, esto pasa en los trabajos, esto pasa en la iglesia, esto pasa en todos lados. Cuando nosotros sufrimos de favoritismos, cuando nosotros tenemos personas preferidas, cuando nosotros tenemos personas a las que amamos y a las que no se les pueden decir nada que endiosamos, vienen los odios, vienen las discordias. Pensemos, por ejemplo, en los que juegan fútbol, los que ven el fútbol. Yo soy de tal partido, yo soy de tal partido. En los que juegan béisbol, yo soy de tal partido, yo soy de tal equipo. Y cuando se encuentran, se odian. Pensemos, por ejemplo, en los que tienen la política. Yo soy de este partido, yo soy de aquel partido. Y no se pueden ver porque se odian. Ese favoritismo, esa selección de personas causa odios, causa rencores, causan celos y causan molestias. Sus hermanos lo odiaban. Al grado de negarle la palabra. Y no le hablaban. Y no lo querían ni ver. Y le tenían molestia. Y le tenían rabia. Y le tenían ira. Con razón. Porque era el favorito del papá. Y el papá se encargó de eso. Y era culpable de eso. Por supuesto, todo estaba en el plan de Dios. Que José iba a ser vendido. La primera enseñanza. No tener favoritismos. Porque los favoritismos causan odios y celos y peleas. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Lo mandó a Siquem y estaban en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Estaban llenos de odio, estaban llenos de rencor, estaban llenos de rabia y buscaron la muerte de su hermano. Segunda enseñanza. Miren, nosotros podemos enfadarnos, podemos sentir molestia o podemos ponernos bravos, eso es normal. Pero no podemos agredir, pero no podemos insultar o no podemos quitarle la vida a alguien. Sus hermanos odiaban a José, primer paso. Segundo paso, sus hermanos le quitaron el habla a Josué. Y tercer paso, los hermanos querían matar. Lo mismo que dice Jesús en Mateo 5:21. No te enojes con tu hermano, lo odiaban. No insultes. No le diga malas palabras, le quitaron el habla. No lo rechaces, no lo desprecies. Lo querían desvivir, porque
Antes se dijo no matarás, ahora yo le digo no se enojen, no insulten, no le quiten el habla a nadie. Es lo mismo, son los pasos para llegar a destruir una persona. Los hermanos que no querían ver ojos bonitos en cara ajena, se fastidiaron y se enojaron y buscaban la manera de eliminarlo. Y buscaban la manera de acabarlo, de destruirlo. Y buscaban la manera de desvivirlo. Y Dios se dio cuenta de eso. Y eso nos va a pasar a nosotros. No te molestes porque tu vecino le vaya bien en el trabajo, haya cambiado de carro, haya cambiado de casa. No te molestes porque un amigo tuyo le fue bien y progresó y avanzó y prosperó. Ahora tiene dinero, ahora viste distinto. No te molestes porque un compañero suyo de trabajo fue ascendido a un puesto, fue ascendido del trabajo. Usted no se ponga bravo, usted no se llene de ira, usted no busque que otra persona, cómo la destruyo, cómo la acabo, cómo la elimino. Eso está mal, eso a Dios no le gusta. Nosotros los cristianos debemos aprender a ser distintos que el mundo. Los hermanos llegaron a odiar a su mismo hermano. El papá lo prefería, lo quería, pero no era justificativo para que le quitaran la vida. No era justificativo para que lo desvivieran y lo acabaran. Y así nosotros, si a otro le va bien, si otro progresa, si otro surge, si otro avanza, pues démosle gracias a Dios. Miren, en las redes sociales, a mí me gustaría mucho que no solamente yo y pocos sacerdotes, sino muchos sacerdotes estuvieran trabajando aquí y que hubieran varios padres y que le vaya mejor que a mí. Y ya que los empiecen a ver a ellos, las personas, y vean sus misas y vean sus evangelios, para yo descansar, Cuando se me acerca un padre cercano aquí de Barina y me dice, padre, ¿cómo hago yo para las redes sociales, para yo grabar? Yo le explico. Puede grabar el evangelio, puede grabar la misa, la vida de los santos, la oración, el Santo Rosario, puede grabar algo. Y esas grabaciones te van a ayudar. Hágalo. ¿Por qué? Porque está comenzando y quiero que surja. Yo no puedo sentir envidia, yo no puedo sentir rabia porque otro esté creciendo, otro esté avanzando, sea más consentido de la gente. Mejor, entre más trabajadores hayan, entre más predicadores hayan, entre más personas predicando, pues más descanso yo y más me acuesto a dormir y aquellos que lo hagan. Y nosotros debemos aprender eso. Que cuando una persona triunfa, cuando una persona persevera, que cuando una persona llega arriba, pues Dios lo puso ahí y nosotros no tenemos por qué molestarnos. Es que ese era compañero mío de clase, era compañero mío de trabajo y mira, ahora es jefe, pues bendito sea Dios. ¿Por qué voy a querer destruirlo? ¿Por qué voy a querer destronarlo? ¿Por qué voy a querer tumbarlo? No lo haga. Nosotros debemos aprender a amar a las personas y a quererlas. Sus hermanos lo vieron de lejos y planearon su muerte. Oigan. Y se decían unos a otros, ahí viene ese soñador, démosle muerte. Vamos a matarlo, vamos a desvivirlo, nos estorba. Y eso fue lo que a Dios no le gustó. Y fue gracias a Dios y a Rubén que no lo mataron. Pero se enfurecieron, se fastidiaron. Lo arrojaremos a un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué les sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos. Había un hombre que no le gustaba y no estaba de acuerdo con eso, se llamaba Rubén, que también era hermano. Y dijo, no, hermanos, ¿cómo lo van a matar? Es nuestro hermano. ¿Cómo lo van a desvivir? Véndanlo, regálenlo, pero no lo maten. Eso no le gusta a Dios. Diciendo, no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. No se manchen las manos, no le quiten la vida. Aquel que está a nuestra altura, arrójenlo para allá, para abajo, quítenle toda la dignidad, quítenlo al pozo, pero no le quiten la vida. No lo asesinen. Y nosotros debemos ser como Rubén. Cuando veamos a alguna persona, y termino con esto, en primer lugar, los favorecidos, los bendecidos, en segundo lugar, los envidiosos y en tercer lugar, los que median. Rubén fue una persona que medió y vio a aquellos que decían,
Ese es el consentido, ese es el preferido, ese es el predilecto de papá. Rubén dijo, fue el que me dio, el que tranquilizó las aguas. ¿Por qué te duele? ¿Por qué te molesta? Y eso debemos ser nosotros. Cuando alguien nos llegue a decir, es que mi mamá quiere más a mis hermanos, es que mi papá quiere más a mis hermanos, debemos ser como Rubén. Tranquilo, no se preocupe, ¿cuál es el problema? No se enoje por eso, no se fastidie. Es que el jefe quiere más a los otros empleados y valora más el trabajo de los demás y el mío no. Tranquilo, debemos ser como Rubén. Vendrán días mejores, no se preocupe, debemos mediar. Cuando veamos a una persona obstinada, molesta, llena de ira, colérico, rabioso, porque a otro le va bien, no le echemos más leña al fuego. No seamos personas que demos casquillo. No seamos personas que vengamos a tirarle más piedras para que el otro se muera o a echarle más agua para que se ahogue. Aprendamos a tener una conciencia y una concepción como la tenía Rubén. Cuando Rubén vio que sus hermanos estaban jalando el moño, que sus hermanos estaban peleando por el primer puesto, cuando Rubén vio que sus hermanos estaban discutiendo por quién era el mejor, Rubén dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Ustedes son hijos del mismo papá. ¿Por qué tienen que agredirse los unos con los otros? Fue el que le echó agua para que se apagara la candela. Fue aquel que ahogó la pelea para que no hubiera muertos. Fue aquel que apaciguó todo para que todo se viniera abajo y se tranquilizara. Y esos Rubénes somos nosotros. Cuando hayan dos personas discutiendo, no seamos de aquellas que dicen, dígale más, defiéndase, respóndale. Cuando veamos a personas peleando unas con otras, no seamos de aquella que usted no es manco, no se quede callado, usted puede responderle. No seamos los que apapuchemos a la gente para que se vayan a pelear. Seamos como Rubén, los que mediemos para que las aguas, la temperatura baje. Seamos como Rubén, los que hagamos que las personas se calmen. Aquellos están por pelearse, solamente falta una chispa y yo bien que soy bien chisposo prendo la chispa para que se agarren a pelear. Eso a Dios no le gusta. Rubén cuando vio que los hermanos querían eliminar al hermano, dijeron ya va, somos hijos del mismo papá, vamos a bajarle dos, vamos a tranquilizarnos, estamos muy alterados, después peleamos, discutimos. ¿De qué le sirve matar a su hermano? Esos Rubénes debemos ser nosotros, esas personas debemos ser nosotros. Un cristiano es el que acaba con un problema, acaba con una dificultad. Un cristiano es aquel que no se permite que el problema se perciba y siga adelante. Es aquel que como Rubén apaga la mecha para que no se siga incendiando todo. Que esta palabra nos ayude a todos a reflexionar y a meditar que debemos ser como Rubén, personas que apaguemos la mecha y no encendamos el establo, no encendamos la casa. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades y oraciones. Por cada uno de nosotros, ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia, libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que no tengamos personas predilectas y favoritas que ocasionen los celos de los demás, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que no nos den celos y angustias y molestias los éxitos de los demás, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a ejemplo de Rubén sepamos mediar entre conflictos y apaguemos la mecha que aún humea, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que aprendamos con esta palabra a tener paz y tranquilidad, a tener paciencia, a no molestarnos y a no enfadarnos. Cuando a otras personas les vaya bien, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que a pesar de las molestias y rabias que tengamos, no agredamos verbal ni físicamente a nuestro prójimo, que es imagen de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios nos haga un instrumento de su paz, donde haya odio, llevemos el amor de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. Que quiera colocar su granito de arena de su casa, lo puede hacer en este momento. Hoy te traigo, Señor, lo mejor de mi vida, una ofrenda total por amor. Yo te quiero ofrecer toda mi vida, junto con este pan. Recíbelo, es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Hoy te traigo también mi trabajo sencillo, mis esfuerzos, mis logros, mi amor. Con el vino, Señor, recibe mi alegría. Es fruto de tu amor. Recíbelo. Es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Oren, queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Por esta ofrenda, Señor, concédenos benignos el perdón de nuestras ofrendas, de nuestras ofensas, y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe y quiso estar sediento de la fe de aquella mujer. Fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu.
Como hermanos compartan un abrazo de paz, les sembramos nuestro abrazo de paz fraterno en la distancia para todos. Los queremos mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cada día llámame, cada día insísteme, cada día escúchame, cada día bendíceme, cada día me acompáñame, Jesús. Cada día de tu mano quiero ir, cada día quiero recibir tu amor, cada día quiero aprender más de ti. Si camino por las noches, alúmbrame, si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por las noches, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo quiero ir. Cada día llámame, cada día insísteme, cada día escúchame, cada día bendíceme, cada día me acompáñame, Jesús. Cada día de tu mano quiero ir, cada día quiero recibir tu amor, cada día quiero aprender más de ti. Si camino por la noche, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por la noche, alúmbrame. Si
camino quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo quiero ir. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana para la Santa Misa. No falten, los esperamos.